Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi espacio. Hoy quiero hacer un videito cortito para hablar de algunas cosas que son un poco, diría yo que creencias limitantes que hay al respecto de la mediunidad, hablar un poco de lo que es el espiritismo y qué es la mediunidad, sobre todo en diferencia con el espiritismo. Entonces, en vez de hacer un video, pues decidí mejor hacer un live, que es mucho más fácil y no lleva edición. Así que lo primero que quiero comentar es, es empezar hablando sobre qué es el espiritismo, porque es algo que sí, realmente es bastante conocido. Y el espiritismo, a diferencia de lo que muchas personas consideran, es una doctrina religiosa. El espiritismo fue creado por el 1800 y tanto, ahora no recuerdo exactamente la fecha, por Allan Kardec. Él fue quien se encargó de recolectar toda esta información de diferentes mediums, que sobre todo eran mediums que en aquel tiempo hacían trance, es decir, que había pues otra entidad, digamos, ¿no? Hablando a través de ellos. Y así se colecta toda esta información de este mundo de los espíritus, ¿no? Y esto se hizo súper famoso. Pero es una doctrina religiosa, exactamente igual que estamos hablando de, es una religión de hecho, como mismo es el catolicismo, el cristianismo, de hecho el espiritismo, si no me equivoco, es la religión oficial de Brasil o es la más practicada. Entonces, algo súper común que tiene con el cristianismo y con el catolicismo es, bueno, pues precisamente es esta impronta de la religión católica y del cristianismo, de el cielo y el infierno, de transmitir el mensaje de que nosotros no somos Dios, o sea, de que no somos parte de Dios, de que no provenimos de este infinito creador. Digo Dios como puedo decir fuente, infinito, creador, como quiera que le quieran llamar, porque puede variar según cada persona. Y una de las cosas, de hecho, que se menciona al principio del libro de los espíritus es eso. Es como que Dios es separado a nosotros. Nosotros no somos parte de Dios. No somos Dios también. Entonces, está bien marcado por la religión católica y el cristianismo, ¿no? Pues esta distinción de que Dios es algo externo a nosotros, del bien y del mal, del cielo y el infierno y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que considero yo al respecto del libro? Me parece excelente en muchas cosas, y digo entre comillas porque hay que ubicarse en el tiempo en el que se escribió este libro. Si en este tiempo, además de tú decirle a la gente en la sociedad occidental que sí existe la vida después de la muerte, tú además les vas a decir, y Dios eres tú, o Dios está dentro de ti y provenimos también de Él y somos Él, y les das esa independencia y poder de creación, pues el libro no pienso yo que hubiese llegado ni a la esquina, no hubiese tenido pues este desenvolvimiento y no hubiese tenido ese efecto, que es lo que hago yo, que fue muy positivo, de transmitir a todo el mundo y de hacerlo algo muy común en todas las casas a la hora de la cena, con una expresión, de que existe vida después de la vida o vida después de la muerte. Para mí esa es la importancia del libro. Lo que hizo Kardec súper importante para mí fue pues diseminar este mensaje y hacerlo algo que todo el mundo conociese. No creo que hubiese llegado tan lejos si no hubiese tenido igual pues esta doctrina religiosa muy similar al catolicismo, la verdad, por el tiempo en el que salió el libro. Y ahí es donde yo pienso que entramos entonces nosotros ahora como mediums de nueva mediunidad, lo que es la nueva mediunidad o mediunidad evidencial, a desmitificar muchas de estas cosas que se han hecho creencias limitantes y provienen del espiritismo, como por ejemplo una muy común es que les molestamos. Si pensamos en ellos, si pensamos en nuestros seres fallecidos, si hablamos de ellos, si hacemos una sesión, etcétera, los estamos molestando y nada más lejos de la verdad. Eso es una de las cosas más comunes con las que uno se encuentra. O como que
esto ya es más típico en la religión yoruba, me parece, pero también tiene mucho que ver con esto, mucho sale de ahí. En las misas espirituales, como hay que ir vestido de blanco, por ejemplo. Como que necesitas, y aquí también entra muchísimo Hollywood, o ha entrado a crear todos estos tipos de mitos, no solamente le podemos echar la culpa al espiritismo, en donde vemos que los mediums son una gente rara, que se le ponen los ojos en blanco, que tiene que haber toda una parafernalia para lograr una sesión de mediunidad y todo es bien woo-woo. Bueno, eso también se le debe a Hollywood. Entonces, la mediunidad no necesariamente tiene que tener absolutamente nada que ver con el espiritismo. Tú puedes ser espírita y puedes practicar la religión y puedes ser medium y vas a tener esas creencias, pero eso no significa que es lo mismo. Sí, estamos contactando con un ser querido fallecido, ok. Tú le puedes llamar espíritu si quieres, yo prefiero decirle ser querido fallecido, porque de esa manera no se mezcla o no tienden las personas a pensar más en lo que es el espiritismo. 2, porque para mí espíritu es algo mucho mayor, que no es no estoy, para mí es algo más, todavía no lo tengo muy claro, pero no es exactamente nada más un ser querido fallecido que está en otro plano. Entonces, con la mediunidad evidencial y la nueva mediunidad, yo pienso que una de los principales retos que hay y que nosotros pues estamos aquí para llevar a cabo y desmitificar es precisamente el enseñar a las personas, no solo que no los molestamos, sino que la mediunidad es simplemente un lenguaje y nada más. Y se aprende igual que aprendes un lenguaje, igual que aprendes español, igual que aprendes inglés o francés. Es un lenguaje y todo el mundo lo puede aprender. Uno no tiene un don porque pueda comunicarse de alguna manera con un ser querido fallecido. Eso no es un don, es una habilidad que absolutamente todos tenemos y podemos desarrollar. ¿Qué sucede? Hay personas que ya nacen con este don bien desarrollado, otras personas no, otras personas lo desarrollan a mitad de su vida, después de algún evento traumático, a veces incluso después de algún parto, es muy común. En el caso de las mujeres, no es un don, es una habilidad que se entrena y mientras más la entrenes, mejor te vas a volver. Eso es otro mito del cual quería hablar. Entonces, con la mediunidad evidencial, no solamente estamos dando pruebas de que estamos efectivamente con el ser querido fallecido, que esta persona ha querido contactar el consultante o que llegó porque tenía algo que transmitir. Estamos dando pruebas de que efectivamente es esta persona que el consultante, la persona que tenemos al frente, conoce. No es simplemente hablar y dar mensajes que son cosas más intangibles que no podemos comprobar. Por eso es que se llama evidencial, porque te damos pruebas de vida, bastantes pruebas de vida que demuestren, ok, este es mi mamá o mi papá porque te podemos decir a veces el nombre, en qué trabajaba, qué le gustaba, anécdotas en común. A veces incluso puede salir el tema de por qué falleció, si es algo importante, necesariamente no tiene por qué decirse si no es necesario. Yo prefiero enfocarme en cosas más bonitas, pero bueno, a veces es algo importante. Entonces nos enfocamos en dar pruebas, en demostrarte si estamos con este ser querido, y a través de hacer las sesiones también te das cuenta de que tú no necesitas ningún tipo de parafernalia para lograr una conexión ni para tener una sesión. Es tan sencillo como sentarte, concentrarte, digamos, de alguna manera, porque sí es como que tienes un estado más expandido de conciencia, como cuando estás súper concentrado dibujando o haciendo algo que te gusta. Es como esto que dicen que los artistas están en la zona, en este punto, en este momento, ¿no?, de creación donde se abstraen del resto del mundo. Es nada más eso. Y siempre están ahí las señales, siempre está todo ahí. Tú lo único que tienes que hacer es sintonizar el radio a la frecuencia correcta, digamos. Entonces, es un lenguaje, la mediunidad, y no tiene nada que ver con el espiritismo. El espiritismo es una religión, una doctrina religiosa bien marcada por el cristianismo, de hecho. Y
ya les expliqué también, bueno, qué es la mediunidad evidencial y qué es la nueva mediunidad o mediunidad laica. Esta es la mediunidad que aún más se separa del espiritismo y de todo tipo de creencias religiosas, no solamente el espiritismo. Entonces, la nueva mediunidad e incluso la mediunidad evidencial, ¿para quién es o para qué es en general una sesión de mediunidad también? ¿No? Pues, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Pues una sesión de mediunidad puede ser extremadamente sanadora y de hecho lo es en la gran mayoría de los casos y parte importantísima de un proceso de duelo. Puede llegar a tener un antes y un después, sobre todo en las personas que están teniendo un duelo bastante fuerte, porque es una manera de saber que ellos continúan, de que ellos están bien, de que ellos están contigo. ¿Y cómo sabemos que ellos están contigo y te acompañan? Por las pruebas y las cosas que nos van a decir que sucedieron después que ellos fallecieron. Técnicamente no tienen por qué saberlo, pero lo dicen. Por lo tanto es porque ellos te acompañan, porque ellos continúan a tu lado y están contigo y nos dan esas pruebas para demostrarlo. Entonces, de cierta manera, aunque ya no estén en este plano, no estén al lado tuyo, tú sabes que siguen ahí y están contigo y que están bien. Y eso es algo súper importante, súper sanador. Muchas veces también nos demuestran que están con otro ser querido e incluso es mucho mejor porque nos dicen, no estoy solo, estoy con o mi mamá o mi papá, mi hermano, mi hijo, quien sea. Entonces, la mediunidad evidencial y la nueva mediunidad es espectacularmente bella, es un proceso súper lindo, es un proceso hermoso, pero en mi opinión yo pienso que no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que simplemente no les interesa saber que le estén contando anécdotas o que le estén dando pruebas de vida de su ser querido y les parece ok porque están adaptados a otro tipo de mediunidad o porque están esperando que les den mensajes. Y no es que en la mediunidad laica o evidencial no se den mensajes, es que el mensaje es la sesión en sí, es todas las cosas que ellos están transmitiendo, todas las pruebas de vida, es el saber que están bien. Y sí, a veces hay cosas que no son tan evidenciales, que no son tan tangibles porque nos hacen sentir cosas. Y eso no lo podemos demostrar, solamente podemos decir cómo nos sentimos, es la kinestesia. Y puede ser, sí, que venga algún tipo de, igualmente por clariaudiencia, un mensaje o una oración, una palabra o algo que para ti pueda ser un mensaje, pero no va a ser algo como puede ser hacer, no sé, un oráculo si te gusta el tarot o hacer de tus registros akáshicos. Por lo tanto, para aquellas personas que quieren una sesión de mediunidad para saber si tengo que comprarme la casa o no, si tengo que casarme o no, si me tengo que separar o no, o qué va a pasar conmigo, no es la mediunidad evidencial. No lo hagas porque no te vas a sentir satisfecho, no vas a estar satisfecho con el proceso, no va a importar cuántas pruebas te pueda dar el medium, te puede dar 20 pruebas, 30 pruebas de vida y además pruebas póstumas, que es después que ellos fallecieron, que te demuestran, sí, ellos siguen conmigo, y a ti no te va a interesar, porque no es lo que estás buscando. La mediunidad evidencial es para aquellos que están pasando por un proceso de duelo y es parte importante de este proceso para sanar, o para aquellos que simplemente quieren saber, mi ser querido sigue conmigo, me sigue viendo, conoce a mi nieto, por ejemplo, o conoce a su nieto que no llegó a conocer en vida, sabe de él, está bien. Es para ese tipo de personas, pero no es para que te digan qué camino seguir en tu vida. Sí, de la sesión y lo que sea que haya pasado, las pruebas y tal, tú de alguna manera a ti te da una idea de qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que seguir, ya eso es otra cosa, pero no es que se te va a decir en la sesión, eso ya fue pues tu propio, digamos, entendimiento de lo que es de lo que fue la sesión, ¿no? Pero eso es algo ya subjetivo, que tiene que ver contigo, no tiene que ver con el medio. Y finalmente, esta es la otra cosa de la que quería hablar y tiene que ver con
más bien es una reflexión, ya en este caso. Bueno, todos podemos considerar que lo que he hecho ha sido una reflexión, ¿no? Hablar sobre el espiritismo versus la mediunidad evidencial, la mediunidad laica, para quién es una sesión y para qué es, y para quién no es una sesión. Lo último que quiero comentar es, esto es debido a una experiencia que tuve el otro día y me pareció que vale la pena hablar al respecto. Aunque yo hago mediunidad evidencial y laica, yo no soy laica. Yo sí tengo creencias, pero yo no lo mezclo con la mediunidad. La mediunidad es la mediunidad. Yo sí creo en ángeles, en arcángeles, en guías espirituales y tal. Y esto viene debido a que alguien en un grupo en donde todos creemos en estas cosas que acabo de mencionar, hizo un comentario bastante, yo diría como un poco despectivo o de menos, o no sé, como dándole menos valor o menos importancia a un ser querido fallecido que pueda ser o tu padre, o tu madre, o tu abuelo, o quien sea, algún familiar, dándole menos importancia o como mirando hacia abajo, digamos, ¿no? A este ser querido fallecido en comparación con seres alados o con guías o con seres, no sé, galácticos, en fin, guías espirituales, digámosle, seres de luz. Y sí, yo pienso que sí hay una jerarquía, yo pienso que... Hola a todos los que se han conectado, muchísimas gracias. Sí, definitivamente hay una jerarquía, por supuesto, pero eso no significa que uno sea mejor que otro, porque aquí también hay una jerarquía. Obviamente, desde cierto punto de vista, el presidente de Estados Unidos es mucho más que yo en la jerarquía, pero eso no lo hace mejor que yo. Ni yo soy mejor que él tampoco, por no ser el presidente. Entonces, si le damos importancia a los guías, a los ángeles, arcángeles, seres de luz, galácticos y todo lo que se les pueda ocurrir por ahí para arriba, ¿por qué cuando se trata de un ser querido fallecido, que en ocasiones sí puede ser tu guía, no siempre, pero sí puede ser tu guía, o puede ser por un tiempo, o puede estar ahí porque necesita ayudarte a trabajar algo? ¿Por qué entonces cuando es un ser querido fallecido lo vemos como menos? Y lo vemos como que él no tiene que estar aquí, él lo que tiene es que seguir su camino. ¿Quiénes somos nosotros para decir que otra entidad, iba a decir persona, porque la verdad a veces se me va y en las sesiones digo personas a los fallecidos, pero ¿quiénes somos nosotros para estar diciendo qué otra alma tiene que hacer? O sea, ¿qué tiene que hacer esta otra alma o entidad o ser querido, quien sea, o guía, ser de luz? Nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad para decirnos lo que tiene que hacer es seguir y seguir su camino. Tú no sabes cuál es su camino, tú no sabes qué tiene que hacer él. Él puede estar aquí porque tú necesitas lo que tú necesitas saber. Quizás la respuesta la tiene él y está aquí para ayudarte. Muchas veces sucede así y no siempre, como dije, pero a veces los seres queridos son guías también y pueden ser guías que en la escala jerárquica no estén tan alados ni sean el ser de luz que pueda ser un arcángel o un maestro ascendido. Ok, es verdad, pero eso no los hace menos. Entonces, a mí la verdad me molestó bastante eso, debo admitir. Y lo primero que hice fue preguntarme, bueno, ¿por qué te molestas? ¿No? Y me acordé cuando yo hice un curso de intérprete. Yo soy intérprete de español a inglés. Una de las cosas que te enseñan es que primero tú no debes involucrarte, tú interpretas exactamente lo que dice uno y lo que dice el otro y hablas en primera persona. Pero si tú ves que se está cometiendo algún tipo de ilegalidad, de injusticia, de abuso con el paciente, sobre todo porque no habla el inglés, en este caso yo soy intérprete de personas que hablan español y no hablan inglés, tú sí debes ser advocate. Ahora no me acuerdo cuál es la palabra, no sé si es advocar, yo no creo que exista, pero bueno, como que tú debes en ese momento, sí tú debes representar de cierta manera
al paciente. Yo soy intérprete médico, por eso digo paciente. Tú debes representar y desde cierto modo hacer como, no de abogado, pero como representar, ¿no? Y defender un poco al paciente cuando tú sabes que quizás o se están burlando de él o se están aprovechando por algo porque no sabe el idioma. Ahí tú sí tienes que intervenir, ¿no? Entonces, de cierto modo, eso fue un poco lo que me pasó a mí. Y exactamente, fue como que, ok, de cierta manera igual tú no tienes voz, literalmente no tienes una voz como yo, porque en el otro lado, a través del velo, no te hace falta tener la voz que tengo yo. Y quizás, no sé, es como que tenías que estar ahí o no, no lo sé, yo no soy quien para decidir, pero no me parece que, no sé, no me pareció simplemente justo. Y puedo estar totalmente equivocada y puede ser algo que, bueno, si me molestó porque algo tengo que trabajar, no, pero fue como ver literalmente así a un paciente, ¿no? Que no se pudiese comunicar o que estuviesen tratando de aprovecharse de él, que yo sé que no es el caso, ellos no son tampoco ningún tipo de, no sé, de inocentes o gente o personas que no pueden valerse de sí mismos, es totalmente otra dimensión. Pero el punto es que si tú estás hablando de seres alados, de guías, si tú fueras agnóstico, perfecto, tú no crees en nada de eso, no hay ningún tipo de problema. Pero estás hablando de guías, de seres alados, de dragones, de 20.000 cosas que todavía tú dices, pero ¿qué hago yo hablando de esto, no? Pero bueno, sí, es. Y entonces, ¿por qué? ¿Porque es tu papá o porque es tu abuelo? Porque no está en ese nivel en esa dimensionalidad, no tiene toda esa luz en comparación con estos seres alados, entonces es menos. ¿De qué estamos hablando? O sea, no sé, por supuesto que cada cual hace lo que entiende y es lo que le parece y punto. No, yo no estoy criticando realmente a la persona o a quien piense así, no se trata de una crítica, se trata de una reflexión. ¿Por qué los consideramos menos? ¿Quiénes somos nosotros para decir que ellos son menos o que son más? Ese simplemente es el punto. Entonces, eso era realmente todo lo que quería decirles. Nuevamente, les resumo lo que quería transmitir y bueno, comencé hablando es el tema de lo que es el espiritismo y la diferencia con la mediunidad. Mencioné la importancia que yo sí creo que tuvo Kardec en todo esto, pero la importancia que tenemos también los mediums laicos ahora como para desmitificar todas estas cosas del espiritismo. Les hablé sobre la mediunidad evidencial, qué es la mediunidad evidencial, qué es la mediunidad evidencial, qué es una sesión, o más bien no qué es una sesión, sino para quién es una sesión de mediunidad evidencial, por qué sirve, por qué es buena y para quién no es una sesión de mediunidad evidencial. Y finalmente, pues, sobre esta reflexión que era algo que quería compartir. Antes de despedirme, sí les quiero recordar que este viernes, viernes 5 de enero, a las 2 de la tarde, hora de Miami, voy a estar haciendo un vivo con mi amiga Judy, de @JudyCanaliza. Vamos a estar hablando, no tenemos aún 100% claro de qué vamos a hablar, pero yo sé que va a estar sobre este tema de mediunidad, canalización y terapias energéticas. Así que no te lo pierdas y trata, bueno, pues de conectarte en ese momento. Aquí veo que hay una pregunta. Hola, ¿qué tal? Antes de despedirme, déjame ver, a mí me encantaría saber quién es mi guía. Bueno, yo tengo entendido que tenemos muchísimos guías. No sé exactamente cuántos. Sé que varía, que hay como que un guía que tenemos como desde la muerte, desde el nacimiento hasta la muerte, pero los demás pueden ir variando según lo que necesitemos y lo que estemos transitando. Y van a haber pues diferentes según guías para cada cosa. O sea, en diferentes aristas de tu vida puedes tener un guía diferente. Por ejemplo, en el caso de los mediums, tenemos, yo le digo guía o coordinadora de mediunidad. En la mediunidad evidencial o en la mediunidad laica, como no se habla de guías ni
ni de ningún tipo de creencia de esta índole, se le llama amigo invisible, del cual no se habla. Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi coordinadora o mi guía de mediunidad es mi abuela. Ella es la que se encarga de, con quien yo trabajo para el tema de las sesiones, como quien me organiza y de alguna manera pasa mis códigos y mis símbolos a las personas, bueno, a los fallecidos, ¿no? Es como que si los reuniera y les dijera, a ella le tienes que enseñar, si quieres hablar de un aniversario, de una celebración, de una fiesta, de algún tipo de cumpleaños, enséñale, tienes que mostrarle una imagen de globos y ella va a saber de qué es lo que tiene que hablar. Ahora, ¿cómo saber quiénes son tus guías? Yo altamente recomiendo a Suzanne Giesemann para eso. Ella tiene muchísimos ejercicios y tiene cursos también a través de la meditación para tú empezar a conectar con tus guías. Yo podría hacer después como un live hablando al respecto en más detalle, pero bueno, eso sí sería en otro momento porque es algo que se nos va de este tema y además va a ser este live muy largo. Pero lo primero que uno debe hacer si quiere saber quiénes son sus guías es preguntar. Tan sencillo como es. Entonces, después de toda esta cháchara, les doy las gracias y nos vemos el viernes 5 a las 2 de la tarde, hora de Miami. Así que los dejo con mucha luz y mucho amor. Nos vemos.